En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein, mediante técnicas Beyonder, logró evitar que Selena sea poseída por algo extraño, pero ¿será que todo está solucionado? Continuamos con Capítulo 87, Exhortación. ¿Realmente se ha resuelto? Elizabeth preguntó con incredulidad. Klein sonrió y asintió con indiferencia. Sí. No fue demasiado difícil. Esa última parte fue una mentira, añadió interiormente. Quizás era el hecho de que Klein había estado tranquilo y sereno todo este tiempo, o quizás él era su único rayo de esperanza. De cualquier manera, Elizabeth ya no dudaba de él. Se palmeó el pecho y exhaló un suspiro de alivio. Gracias. Realmente eres un caballero de confianza. Estaba asustada y sin sentido hace un momento. ¿Cómo está Selena? ¿Está bien ahora? Puede que permanezca inconsciente durante los próximos minutos, pero ahora está completamente bien. Oh, es de esperar 2 o 3 días de debilidad. Klein de repente tenía una expresión severa en su rostro cuando preguntó, ¿quién le enseñó el misticismo? No le habló de los tabúes básicos. Elizabeth se enderezó un poco más como una estudiante que acaba de ser regañada por su maestro. Pensó por un momento antes de decir, Selena mencionó una vez que su maestro es Anas Vincent. Lo conoció hace un año en el club de adivinación en la calle House. Anas Vincent. En la superficie, no parecía enseñar nada cuestionable sobre la adivinación del espejo mágico, pero en secreto estaba enseñando adivinación oscura. Si hubiera sabido de esto antes, entonces se lo habría informado al capitán y lo habría atacado antes. Klein sintió algo de pesar cuando preguntó con voz profunda. ¿También fue él quien le enseñó a Selena la adivinación del espejo mágico? Klein se quedó con una persistente sensación de miedo porque este asunto casi había afectado a su hermana, Melissa. Elizabeth asintió con cautela. Sí, pero Selena había probado la adivinación con espejo mágico un par de veces sin éxito. Oh, hoy me dijo que había echado un vistazo a los encantamientos ocultos de su maestro y que no habría problemas. Ella era básicamente una experta en cortejar a la muerte. Klein se masajeó las sienes para aliviar su dolor de cabeza. ¿Todavía recuerdas los encantamientos que recitó? Bueno, aunque Anas Vincent no le había impartido voluntariamente el peligroso conocimiento a Selena, es obvio que había estado experimentando con él para extender una invitación a una entidad misteriosa y desconocida. Esto se convertiría en un problema tarde o temprano. Debe tratarse rápidamente antes de que empeore y se convierta en un problema para otra persona. Recuerdo una parte de eso, recordó Elizabeth. Ella lo recitó en Hermes. Como sabe, recientemente estuve expuesto al idioma Hermes. Todo lo que recuerdo es que ella usó los términos revólver, espíritu, creador y gracia. ¿Creador? ¿El verdadero creador? Muchos entusiastas del misticismo clandestino creen en esta entidad antigua venerada por muchas organizaciones secretas. Sí, una entidad que apareció hace 1000 años durante las primeras etapas de la Quinta Época. Klein asintió en medio de sus pensamientos y dijo, recuerda preguntarle a Selena sobre todo el encantamiento después de que se despierte, luego busca una oportunidad para contármelo. Está bien, respondió Elizabeth sin reservas. Pero ella inmediatamente preguntó, sintiéndose un poco confundida. Señor Moretti, ¿por qué no le preguntas tú mismo? No quiero que Melissa sepa que disfruto del misticismo. ¿Puedes ayudarme a mantener eso en secreto? Klein preguntó a cambio. Elizabeth se mordió los labios, sus ojos brillaban. No hay problema. Melissa prefiere las máquinas al misterio. Le gusta la lógica sobre el instinto. Klein colocó su sombrero frente a su pecho e hizo una reverencia caballerosa. Gracias por su comprensión. En cuanto a Selena, sabes que no es alguien que pueda guardar un secreto. Una descripción más precisa es que le gusta compartir secretos con los demás, coincidió Elizabeth. Klein se puso el sombrero y pensó por un momento antes de decir. Recuerda decirle a Selena después de que se despierte que de repente se desmayó y se rompió el espejo. Creo que su memoria probablemente se detuvo en el momento en que comenzó la adivinación con el espejo mágico. Al ver a Elizabeth asentir, puso una expresión severa una vez más y dijo, recuerda, ya sean adivinaciones o probando otros rituales místicos, no ores a ninguna otra entidad que no sean las 7 divinidades ortodoxas. Debes quemar inmediatamente ese tipo de encantamientos y mantenerte alejado de cualquier persona que distribuya esos materiales. Si no me hubiera dado cuenta de esto a tiempo, Selena se habría convertido en un monstruo o un espíritu maligno en 10 minutos, y todos aquí habrían sido asesinados, incluido yo mismo.
Al pensar en la Selena helada en el espejo, Elizabeth no tenía dudas sobre lo que acababa de decir Klein. Suspiró con miedo persistente y dijo, entiendo y lo recordaré. También vigilaré a Selena. Está bien, ve y cuida de Selena. Klein levantó su bastón negro y caminó hacia la escalera. Mientras caminaba, sus ojos se volvieron más oscuros. Sacó un centavo con la mano derecha y lo lanzó al aire. Selena está bien ahora. Selena está bien ahora. Klein repitió rápidamente la descripción y luego atrapó la moneda que caía. Vio la cara de George III mirando hacia arriba. Esta no fue una simplificación de la radiestesia espiritual. En cambio, fue una simplificación de la adivinación de los sueños. En ese momento, Klein se había forzado a sí mismo a quedarse dormido con la ayuda de la cogitación para hacer un recorrido por el mundo espiritual. Las caras y cruces de la moneda eran una manifestación simbólica. Las cabezas representan afirmación, mientras que las colas indican disensión. Genial, todo está bien ahora. Klein hizo girar la moneda de bronce con sus dedos felizmente. Esa fue una simplificación que solo un vidente podría lograr. Elizabeth estaba mirando la espalda de Klein y vio la moneda voladora antes de que él la atrapara. Solo cuando Klein desapareció por las escaleras se giró para entrar en el dormitorio. Vio a Selena dormida en el suelo con los pedazos rotos del espejo a su lado. Contuvo la respiración y entró de puntillas en la habitación mientras miraba los fragmentos del espejo. Se aseguró de que la helada Selena ya no estuviera presente. En cambio, los fragmentos reflejaban el techo. Uf. Completamente tranquila, Melissa exhaló un largo suspiro de alivio. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudo mover a Selena a la cama. En cambio, la despertó con un codazo. Elizabeth, ¿qué me pasó? ¿Me emborraché? Selena preguntó débilmente. El brillo en sus ojos se había vuelto considerablemente apagado mientras sus ojos estaban llenos de confusión. Elizabeth pensó por un momento y respondió en un tono serio. No, Selena, algo te pasó. Tu adivinación con el espejo mágico invitó a una entidad maliciosa. ¿Es eso así? Selena se dirigió débilmente a la cama con la ayuda de Elizabeth. Se frotó la sien mientras decía, todo lo que recuerdo es cuando comencé la adivinación con el espejo mágico. Elizabeth dijo una verdad a medias, eras una persona completamente diferente durante el ritual. El tú en el espejo era completamente diferente al tú en la vida real. Estaba muy asustada. Con la excusa de darte una sorpresa, te llevé al dormitorio antes de arrebatar tu espejo y romperlo en la alfombra. Después de eso, te desmayaste. Bendita sea la diosa, ahora estás bien. No recuerdo nada. Murmuró Selena, su rostro pálido. Cuanto más intentaba recordar Selena, más vacía se volvía su mente y más miedo sentía. Inconscientemente, miró su escritorio y notó que la ubicación de los artículos era claramente diferente. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Selena trató de recordar, pero solo podía recordar vagamente a un hombre con traje negro y sombrero. No era alto ni fuerte, pero tenía la espalda recta. Selena, dijo Elizabeth seriamente, conocí a un experto en misticismo cuando fui al mercado clandestino a comprar el amuleto. Dijo que no deberíamos rezar a ninguna entidad que no sean las 7 divinidades ortodoxas. De lo contrario, estaríamos seguros de invitar al desastre. Prométeme, no intentes esto más. Ni siquiera sabía si lo que hice podría salvarte ahora. Selena estaba asustada sin sentido. Ella asintió aturdida. No más, nunca volveré a intentar esto. ¿Y qué significan los encantamientos de tu misticismo? Si tengo la oportunidad de encontrarme con el experto en misticismo nuevamente, se lo preguntaré por ti, preguntó Elizabeth, fingiendo indiferencia. Selena se frotó la sien y dijo, espíritu que hace girar este mundo, la gracia del verdadero creador, los ojos que miran al destino. Tap, tap, tap. Klein alisó las arrugas y se sacudió el polvo de la ropa mientras bajaba las escaleras. Después de eso, se quitó el sombrero y regresó lentamente a la larga mesa del comedor. ¿Dónde fuiste? Han pasado casi 10 minutos, preguntó el hermano de Selena, Chris, mientras cruzaba la mano. Klein sonrió y respondió, al baño, luego arriba para familiarizarme con las damas. Aprecio su honestidad, elogió Chris entre risas. Tenía el pelo rojo y la complexión baja que solían tener en su familia. Llevaba gafas con montura dorada y tenía bastante personalidad, era un abogado excepcional. No dirías eso si supieras que había dejado inconsciente a tu hermana en el piso de arriba. Klein respondió humildemente,
simplemente estábamos participando en una discusión académica. En el ámbito del misticismo, dejó su sombrero y regresó a su asiento. Recibió sus 2 cartas cuando comenzó la nueva ronda. Volteando hacia arriba la esquina de sus cartas, vio el rey de picas y el as de diamantes. Parece que tuve más suerte. ¿Es esto una recompensa por hacer una buena acción? Klein sacó una moneda preparándose para hacer su apuesta. Ya que Anas no reveló intencionalmente el encantamiento a Selena, no hay necesidad de que informe urgentemente esto al capitán. Continuó con su estilo de juego cauteloso en las siguientes rondas, apostando solo cuando tenía una buena mano. No se arriesgó a farolear y no ganó mucho. Cuando el juego terminó a las 10:30, había ganado 6 peniques. Gané 2 soli y 8 peniques. Benson jugueteó con los billetes y monedas que tenía en la mano. No esperaba que fueras un experto en póker, elogió Klein, riendo. No juego a menudo, pero sé que esto es lo mismo que negociar. Tienes que esconder tus cartas y descubrir las cartas ocultas que tiene la gente antes de usar varios medios para asustarlos o atraerlos. Benson no había terminado su oración cuando vio a Melissa y el resto bajando del segundo piso. Es hora de irse a casa, dijo Klein mientras miraba a su hermana y sus amigos mientras se frotaba las sienes. El dolor punzante en su cabeza permaneció. Después de eso, Klein fue al baño una vez más y aprovechó la oportunidad para pasar junto a Elizabeth y obtuvo el encantamiento completo. Volviendo con sus hermanos, sonrió y dijo, «Oh, claro, de repente recordé algo. Necesito regresar a la empresa un momento. ¿Vamos primero a la calle Southland? Será rápido». Capítulo 88. Informe. ¿Qué es? Benson preguntó casualmente. Melissa miró a su hermano con expresión seria porque sintió que el comportamiento de Klein esta noche también era extraño. De hecho, solo parecía un poco más normal que el comportamiento de Elizabeth, y más tarde, el de Selena. Klein se rió entre dientes porque había pensado durante mucho tiempo en una excusa y dijo, «Hubo un error en una de las descripciones de los documentos y ya les informé a mis colegas que se los entregaría cuando llegue temprano a la empresa mañana por la mañana. Entonces, pueden enmendarlo ahora ya que está en camino o despertarme al menos media hora más temprano mañana por la mañana. Sin duda, he elegido hacerlo primero». «Ah, no me extraña. Tenía la sensación de que tu mente no estaba en el juego, así que en realidad estabas pensando en el trabajo». Benson sonrió, repentinamente iluminado. «No, me disculpo. Debo decir que el juego de cartas te ayudó a pensar». «Está bien, te esperaremos». Melissa apartó la mirada y alisó los volantes de sus engajementantes. Como había pasado el tiempo de operación para carruajes públicos con y sin carriles, los 3 hermanos se despidieron de sus anfitriones antes de contratar un carruaje cerca. Costaba 2 soli por 45 minutos. «He oído que cada conductor de carruaje que alquila su propio carruaje agrega tarifas ridículas», se quejó Benson en voz baja. Había utilizado la mayor parte del dinero que ganó antes para pagarle al conductor. Klein sonrió y respondió, «Creo que es muy aceptable. Después de todo, son casi las 11 en punto». Solo bromeaba. Pensé que en realidad podríamos compartir el carruaje con otros invitados. 45 minutos pueden llevarnos a muchos lugares. Benson miró por la ventana a las otras personas que estaban alquilando carruajes uno tras otro. «Lo sé, viajes compartidos». Klein frotó la parte superior de su bastón con incrustaciones de plata y dijo, «No tenemos ningún problema con eso, pero los otros clientes sí». «Benson, ¿notaste que se preocupan mucho por su imagen y por verse respetables? Creo que eso podría ser común entre la clase media». Benson asintió con seriedad y dijo, «La familia Good era mucho más extravagante de lo que imaginaba. Sin embargo, el salario semanal de Good es de solo 4 libras por semana. Verse respetable, podría ser la mayor diferencia entre la gente de clase media y los babuinos de pelo rizado». «¿Tienes algo en contra de los babuinos de pelo rizado?» Klein casi se echa a reír. Melissa no se unió a la discusión. Tomó asiento y evaluó a Klein de vez en cuando. Su mirada estaba enviando escalofríos por su espalda. El carruaje de caballos de 2 ruedas viajaba rápidamente en la calle oscura y tranquila. Llegaron a la calle Southland en solo 12 minutos. «Espérame aquí. 5 minutos, no serán más de 5 minutos», enfatizó Klein. Se puso el sombrero de copa, agarró el bastón y se bajó del carruaje. Como el conductor del carruaje trabajaba en función del tiempo en lugar de la distancia, al conductor no le importaba esperar. Subiendo las escaleras,
Klein llegó a la compañía de seguridad Endrina y llamó a la puerta. En 10 segundos, la puerta se abrió de par en par. Leonard Mitchell apareció ante él con chaleco y camisa. «No estás de servicio esta noche», señaló Leonard, luciendo sorprendido de verlo. Klein solo estaba de guardia una vez a la semana en la puerta Chanis. Mantuvieron un horario de trabajo regular durante el resto del tiempo. En cuanto a las emergencias que ocurrieron por la noche, serían atendidas por los insomnes que disfrutaron de la noche. Sin embargo, dormir solo de 2 a 3 horas al día puede causar calvicie y pérdida de la memoria. Siempre que pensaba en esto, Klein no podía evitar ridiculizar mentalmente al capitán Dunn Smith. «Tengo algo que informar», respondió simplemente. «Hay una misión». Leonard preguntó casualmente, moviéndose a un lado. Cuando Klein entró en el vestíbulo de recepción, vio a Dunn salir con su cazadora negra. Sus ojos grises estaban oscuros como de costumbre. «Capitán, me encontré con un incidente relacionado con lo sobrenatural». «Dame los detalles», preguntó Dunn directamente. Klein contó toda la historia de antes e informó los pasos que tomó para lidiar con ella. «Entonces, creo que es necesario investigar a Anas Vincent». En ese entonces creía que, dado que la entidad maligna que fue invitada por la adivinación del espejo mágico no había causado un desastre, no había indicios de que estuviera en peligro extremo. Eso significaba que la entidad probablemente aún necesitaba más tiempo. No quería despertar o poseer a Selena antes de tiempo. Por lo tanto, mientras sus objetivos no fueran expuestos, la entidad maligna optó por observar la situación. En tales circunstancias, no fue difícil para Elizabeth engañar a Selena para que se dirigiera a la entrada del dormitorio. «Lo has hecho bien. Aprovechaste la oportunidad antes de que el espíritu maligno se materializara completamente para poseer su cuerpo por completo». Dunn levantó la cabeza ligeramente y dijo: «Cuidaremos las investigaciones de seguimiento. Puedes volver a casa para descansar». Klein dejó escapar un suspiro de alivio y soltó una risita. «Pensé que harías de esta mi misión de iniciación y me harías completarla solo». Por el encantamiento que Elizabeth le proporcionó, Anas Vincent era ciertamente peligroso. «Eso es porque ya hay una misión de iniciación para ti». El indiferente Leonard se rió entre dientes a un lado. «¿Qué?». Klein se sorprendió. Dunn sonrió y explicó con su voz suave: «Aproximadamente a las 7 de esta noche, la estación de policía nos remitió a un caso. A partir de nuestras evaluaciones iniciales, no parece haber ningún peligro o urgencia, por lo que se decidió que lo completaría usted mismo mañana». «Muy bien, no pregunte sobre el caso. Descanse bien esta noche y cambie su día libre al martes o miércoles». «Capitán, hacer eso solo afecta mi sueño. Además, el lunes por la tarde es cuando se lleva a cabo el Club del Tarot. ¿Necesito enviar una notificación de aplazamiento a Justicia y al hombre ahorcado?». Klein negó con la cabeza y sonrió con amargura. Luego se despidió y se fue. Al salir de la escalera, de repente sintió algo. Levantó la cabeza para mirar hacia el carruaje que habían alquilado. Solo vio a Melissa mirándolo en silencio a través de la ventana. Cuando hicieron contacto visual, Melissa de repente miró hacia otro lado y se sentó correctamente. La comisura de la boca de Klein se crispó y subió al carruaje, fingiendo que no había pasado nada. Bajo la luna carmesí y el cielo nocturno puro, el carruaje avanzó rápidamente una calle tras otra. Cuando regresaron a casa, Klein se dio el baño benzón para que se duchara mientras él iba a la habitación de Melissa y golpeaba 2 veces. Melissa, que planeaba usar el otro baño, abrió la puerta y miró a su hermano con sospecha. «Melissa, ¿tienes alguna pregunta que te gustaría hacer?». «Sé que sí», preguntó Klein sin rodeos. «No me observes en silencio». Los labios de Melissa temblaron y arrugó las cejas mientras hablaba. «Klein, ¿qué le hiciste a Elizabeth?». Ella parecía un poco fuera de lugar. Y, más tarde, Selena también comenzó a actuar de manera muy extraña. Klein había preparado su respuesta. «¿Sabes que Elizabeth y Selena son entusiastas del misticismo?». «Sí, pero no me gusta. No creo que haya nada que no se pueda explicar en este mundo», respondió Melissa seriamente después de quedar momentáneamente desconcertada. «Todo lo que parece inexplicable se debe al hecho de que el conocimiento que hemos captado es insuficiente». «Sí, yo también lo creo». Klein se hizo eco de sus sentimientos con sentimiento de culpa. «Una vez lo pensé también, hasta que cortejé con éxito la muerte». Tosió levemente y continuó: «El misticismo involucra el idioma Hermes, el lenguaje usado específicamente para las ceremonias de adoración y oraciones antiguas. Elizabeth sabía que soy bueno en eso».
después de todo, está dentro del dominio de un historiador. Entonces, ella me preguntó sobre la pronunciación de las palabras correspondientes y sus significados reales. Melissa asintió levemente, lo que significa que aceptaba la explicación de su hermano. Fue de acuerdo con su comprensión de ambas partes. En cuanto a por qué Elizabeth y Selena se volvieron raras más tarde, no tengo idea de las razones reales. Klein se retiró primero de la imagen y luego dijo, pero puedo adivinar. ¿Conseguiste adivinarlo? Melissa soltó en shock. Klein levantó la mano y se acarició los labios. Podría adivinar por el contenido de lo que preguntó Elizabeth. Las pocas palabras de Hermes estaban relacionadas con la adivinación, así como con la adoración de entidades malignas. Sí, cuando Selena hizo la adivinación con el espejo mágico, recitó en Hermes. Proactivamente mencionó eso para recordarle a su hermana que se mantuviera en guardia contra situaciones similares. Sería incluso mejor si pudiera cortar el contacto con Selena y Elizabeth. Sí. Melissa respondió después de un retraso. Creo que entiendo por qué Elizabeth y Selena estaban actuando de manera extraña. Entonces, Klein preguntó deliberadamente, como la adivinación del espejo mágico de Selena involucraba una creencia malvada e ilegal, tal vez Elizabeth encontró una oportunidad para criticar y corregir el error de Selena después de que me aclaró el significado real del Hermes que Selena había usado. Creo que sí, Melissa no dudó de esta conclusión porque ella misma había hecho la misma deducción. Klein dejó escapar un suspiro de alivio al ver que había dirigido con éxito el flujo de la conversación. En el futuro, es mejor si le aconseja a Selena que ponga sus creencias en lo ortodoxo. Luego, tocó 4 puntos en su pecho como un sacerdote. Sí lo haré. Melissa respondió, sonando determinada. Y no le digas a Elizabeth y Selena sobre nuestra deducción o sobre las cosas que he dicho. De hecho, le prometí a Elizabeth que no te lo diría, enfatizó Klein. Bueno. Melissa asintió levemente. El lunes por la mañana a las 8, en la compañía de seguridad Endrina, Klein se quitó el sombrero y saludó a Rosanne y Brett. Después de intercambiar algunas palabras, entró en la oficina del capitán Dunn Smith. Abrió la puerta y miró a su alrededor. De repente tuvo un shock, porque el rostro de Dunn estaba bastante pálido y sus ojos grises parecían nublados, sin su oscuridad habitual. ¿Qué pasó, Anas Vincent? Klein preguntó preocupado y conmocionado. Dunn se frotó la frente, tomó un sorbo de café y respondió con una sonrisa amarga, Anas Vincent está muerto. ¿Quién lo mató antes de tiempo? Klein se sentó ante Dunn con su bastón en la mano. Dunn no respondió de inmediato, pero suspiró y dijo, Leonard y yo fuimos a buscar a Anas Vincent anoche. Como su comportamiento habitual no mostraba signos inusuales y no había nada extraño en su casa, decidí entrar en sus sueños para buscar pistas. En su sueño, en su sueño. Sus ojos mostraban miedo cuando Dunn se repitió 2 veces, fue entonces cuando dijo, en su sueño, vi una cruz enorme, una que borraba el cielo. En la enorme cruz había un hombre desnudo clavado en ella con uñas negras. Sus brazos y piernas estaban inmovilizados con los brazos extendidos hacia afuera. Estaba colgado boca abajo, con la cabeza baja como una lámpara de araña. Había tiras de manchas de sangre en su cuerpo. Al ver tal escena, perdí el conocimiento. Dejé el sueño de Anas Vincent, y cuando desperté, Leonard me dijo que Anas había muerto mientras dormía. Una cruz enorme, colgada boca abajo, el hombre cubierto de manchas de sangre. Es similar a algunas de las historias del verdadero creador en las que creen algunas de las organizaciones ocultas, pero también hay diferencias considerables. Klein hizo una deducción de sospecha. Las pocas organizaciones ocultas que creían en el verdadero creador solo habían aparecido en los últimos 2 o 3 siglos, como la Orden Aurora y la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre. Sin embargo, representaciones similares nunca habían desaparecido en los últimos 1000 años. Dunn volvió a frotarse la frente. Haremos un seguimiento de esto. En cuanto a usted, siga adelante y complete su misión de iniciación primero. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.